Fe es un término muy extenso. Nosotros podríamos pasar meses y días y años hablando sobre la fe porque la Biblia entera nos habla de la fe. Pero la intención que yo tengo hoy es que hagamos nuestro tiempo muy práctico y muy sencillo. Hoy quiero que exploremos tres aspectos de la fe y que respondamos tres preguntas. Si estás tomando notas, las preguntas que vamos a estar respondiendo hoy es, primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿de dónde viene la fe? Y tercero, ¿cuál es el propósito de la fe? Y vamos a estar haciendo esto mientras estudiamos los versículos 1 y 6 de Hebreos. Así que si estás en Hebreos, por favor, lee estos versículos conmigo. Dicen así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por otra mañana donde podemos experimentar tu gracia y tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos estudiar tu palabra y crecer en fe. Padre, te pido que hoy mientras estudiamos tu palabra, Señor, tú aumentes nuestra fe, tú nos des convicción de vivir vidas de fe, Señor, y acercarnos hacia ti. Mi Dios, te pido que tú obres hoy a través del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En el 2006 se popularizó muchísimo esta película llamada El Secreto. No sé si algunos de ustedes han escuchado sobre esta película. Esta es una película documental que habla sobre la ley de la atracción. Y si nunca has escuchado sobre la ley de la atracción, lo que la ley de la atracción enseña es que nosotros tenemos el poder de atraer todas esas cosas que nosotros queremos si nosotros visualizamos y declaramos y confesamos y manifestamos esas cosas que nosotros queremos atraer hacia nosotros mismos. Y esta película no tiene ningún tipo de fundamento cristiano, pero es una película que constantemente habla de la fe. Y aunque tú nunca hayas escuchado sobre El Secreto, es probable que hayas escuchado sobre la versión cristiana del Secreto. Porque hoy en día muchas de las iglesias más grandes de nuestros tiempos son iglesias que tienen una doctrina muy similar a lo que esta película enseña. Y lo que estas iglesias enseñan es que nosotros tenemos la capacidad de atraer prosperidad y bendición a nuestra vida y escribir nuestro propio futuro si nosotros tenemos fe, si nosotros declaramos y visualizamos y atraemos esas cosas que nosotros deseamos. Lo único que tenemos que tener es fe. Y lo que nos enseñan estas iglesias es que el propósito de la fe es hacernos felices y es hacernos prósperos. A este movimiento comúnmente se le llama el movimiento de palabra de fe. Y este movimiento ha lastimado muchísimo a la iglesia moderna. Durante mi tiempo en Guatemala, me di cuenta que la mayor parte de las iglesias en Guatemala y en Latinoamérica son iglesias que tienen esta doctrina. Y durante el tiempo que pasé en Guatemala era muy común para mí escuchar gente diciendo: yo sé que no he sanado de mi enfermedad porque no he tenido fe. O yo sé que Dios me va a bendecir con un trabajo nuevo o con un carro nuevo cuando yo tenga fe. Y mis hermanos, nada puede estar más alejado de la realidad. La fe bíblica no tiene nada que ver con esto. La fe bíblica no nos promueve y no nos lleva a escribir nuestra propia historia y a traer bendición y prosperidad, sino que la fe que vemos en la Biblia es una fe que nos lleva a rendirnos por completo a la voluntad de Dios. Y no puedo enfatizar lo suficiente lo peligrosa que es esta doctrina y lo dañina que es para la iglesia. Y es por eso que hoy me pareció tan importante que nosotros tengamos un entendimiento más claro y bíblico sobre qué es la fe. Porque tristemente la mayoría de nuestras iglesias en estos tiempos tienen esta doctrina equivocada. Así que quiero que respondamos primero a esta pregunta: ¿qué es la fe? Y si estás en Hebreos conmigo, vamos a nuestro primer verso. Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y puede que después de haber leído este verso sigas con muchísimas preguntas y no tengas nada de claridad sobre qué significa esto. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos el contexto en el que se encuentra este verso. Primero, el libro de Hebreos es un libro que se escribió dirigido a los judíos cristianos, judíos hebreos del primer siglo, que estaban siendo tentados a retroceder en su fe y a negar su fe. Estos judíos eran perseguidos, eran encarcelados, eran humillados y tenían una gran tentación de negar su fe en Jesucristo y de regresar al judaísmo. Y es precisamente ese contexto el que vemos justo antes del verso que acabamos de leer, Hebreos 11:1. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 39, vemos que el autor de Hebreos nos dice esto, leámoslo juntos, dicen: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que el futuro que les esperaba era de cosas mejores y que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, y entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este contexto nos ayuda mucho a entender este concepto de fe. Porque recordemos, el libro de Hebreos es una invitación a estos hebreos cristianos a no regresar al judaísmo. Muchos tenían esta gran tentación, porque acá se nos dice, ellos eran humillados públicamente, eran asesinados, sus bienes les eran quitados, eran metidos a la cárcel. Y muchos de ellos renunciaban a su fe y regresaban al judaísmo. Y es en medio de esta situación de grande aflicción que el autor de Hebreos dice, no retrocedan, tengan fe. Tengan la confianza de que vienen cosas mejores. Tengan confianza de que el propósito y el plan que Dios tiene para ustedes es mejor. Y el autor de Hebreos anima a esta iglesia, a este grupo de cristianos a fortalecerse por medio de la fe en medio de las aflicciones. Entendiendo esto, quiero que noten el gran contraste. La fe de la que nos habla la Biblia es una fe que nos dice que nos ayuda a fortalecernos en medio de la aflicción. La fe que se promueve en estos tiempos es una fe que busca bendición y prosperidad. Y estas son dos cosas muy diferentes. La fe no es la confianza de que nosotros podemos atraer bendición y prosperidad y escribir nuestro propio futuro, sino que es la certeza de que el futuro que Dios tiene para nosotros es bueno, incluso en medio de la aflicción. La fe no es el poder que yo tengo en mí mismo para escribir mi propia historia, sino que la fe de la que nos habla Hebreos es una fe que se entrega completamente a aceptar la historia que Dios ha escrito para nosotros, confiando que la voluntad de Dios es buena, incluso en medio de la aflicción. Y esto, mis hermanos y hermanas, el aceptar la voluntad de Dios completamente, esta fe de la que nos habla el autor de Hebreos, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque la raíz de todas nuestras ansiedades es la incertidumbre del futuro. Es que nosotros pensamos que si el futuro no es exactamente como yo lo pienso y como yo lo visualizo, entonces el futuro va a ser malo. La raíz de toda nuestra ansiedad es la incertidumbre de que si el futuro no es como yo quiero que sea, entonces el futuro va a ser malo. Pero la fe es la convicción de que el futuro que Dios tiene para mí es bueno, incluso cuando no lo pueda ver o entender. Y podemos entender esto, podemos tener esta convicción porque entendemos las promesas de Dios. Porque Dios nos promete que aunque no lo podamos entender y aunque estemos pasando por aflicción en este momento, Él nos dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor.
incluso en medio de las pruebas. Él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay nada en toda la creación que nos pueda separar de su amor. Y Él nos promete que Él está con nosotros en medio de cada prueba. Él nos dice que aunque no lo entendamos, todas las cosas, todo lo que sucede en nuestra vida está obrando para bien para aquellos que le amamos. Y Él nos promete que incluso si perdiésemos la vida, no tenemos nada que temer, porque después de esta vida vienen cosas mejores. Nos espera una eternidad en su presencia, en plenitud de gozo. Y esta es la certeza que nosotros podemos tener. Y es la convicción que nosotros podemos tener incluso cuando no lo vemos. Esta es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no podemos ver. Y cuando yo tengo la plena certeza en las promesas de Dios y sé que Dios es fiel para cumplir sus promesas, entonces yo puedo perder por completo el temor al futuro, porque yo sé que mi futuro está en las manos de Dios y su perfecto amor echa fuera todo temor. Y la respuesta más lógica que yo puedo tener cuando entiendo las promesas de Dios y entiendo la fidelidad de Dios en mi vida es entregarme por completo a la voluntad de Dios y vivir una vida de fe. Cuando vivo por fe y no por vista, no importa lo que esta vida me traiga, puedo caminar confiado porque sé que voy de la mano de un Padre celestial que me ama y me guía en cada momento. Y cuando tengo mi confianza completamente puesta en Dios y en su soberanía, no tengo ningún tipo de ansiedad por yo estar escribiendo mi propia historia y planificando mi propio futuro, sino que puedo entregarme por completo a la voluntad de Dios y al plan que Dios tiene para mi vida. Y esta es la invitación, mis hermanos, de la carta a los hebreos. Y esta es la invitación que Dios nos hace esta mañana. Confía en Dios incluso cuando no lo puedas entender. Confía en Dios incluso en medio de la dificultad. Y en Hebreos capítulo 11 tenemos este capítulo que es normalmente conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Porque se nos habla de Abraham y de Moisés y de Isaac y de todos estos hombres que en el Antiguo Testamento mostraron esta gran fe. Y cuando vemos la vida de estos hombres, ninguno de estos hombres tuvo una vida fácil. Todos estos hombres pasaron por vidas muy complejas. Y estos hombres no son ejemplos de hombres que buscaron prosperidad y bendición para su vida, sino que fueron hombres que entendieron que el plan de Dios era mejor y se entregaron por completo a la voluntad de Dios, incluso en medio de la aflicción. Porque ellos entendían que la historia que Dios escribía para ellos era mejor que cualquier cosa que ellos pudiesen pensar para ellos mismos. La fe bíblica no es una invitación a buscar nuestros propios deseos. La fe bíblica es una invitación a entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Y ahora quiero que imaginemos por un momento, quiero que especulemos por un momento, entendiendo lo que es la fe bíblica. Imagínense si hoy en día en las iglesias, en vez de ver iglesias gigantes llenas de gente que buscan bendición y prosperidad, viésemos iglesias llenas de gente que buscan vivir una vida de fe, conforme a lo que nos dice el libro de Hebreos. Quiero que piensen por un momento cómo se vería eso. Este mundo se vería muy diferente y la tierra cada vez se vería más como los cielos. Y veríamos a más gente diciendo, hágase Señor tu voluntad y no la mía. Y esa es precisamente la invitación del libro de los Hebreos. Y esa es precisamente la invitación que el Señor nos hace esta mañana. Así que hermanos, hermanas, quiero invitarnos a tomar este llamado y a vivir una vida de fe y entregarnos por completo a la voluntad de Dios, incluso cuando no podemos entender lo que Él está haciendo. Porque es probable que mientras hablo de la vida de fe y mientras hablo de entregarte por completo al plan de Dios y perder la ansiedad del futuro, y cuando hablo de estos hombres del Antiguo Testamento, de Moisés y de Abraham, tú dices, mi vida no se ve nada como eso. Yo no veo ese tipo de fe que se entrega completamente a la voluntad de Dios. Es probable que hoy reconozcas que tú no vives esa vida de fe y que te hace falta fe, que no tienes esa fe en tu vida. Tengo buenas noticias para ti. Dios nos ha dado una herramienta a través de la cual nosotros podemos incrementar nuestra fe. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe?
Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No quiero hacer esto más complicado de lo que realmente es. La fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Y mientras más escuchamos la palabra de Dios, más aumenta nuestra fe. Pero muchos de nosotros tenemos este problema de entregarnos a la voluntad de Dios y entregarle nuestra vida por completo a Dios y a sus promesas, porque no conocemos las promesas de Dios. No conocemos quién es el Dios que nos promete estas cosas. No conocemos la palabra de Dios. Y no tenemos fe en la Escritura porque no conocemos al Dios de la Escritura. Un estudio hecho en el 2021 por Barna reveló que solamente el 16% de los cristianos en Estados Unidos leen su Biblia todos los días. Solamente el 16% de los cristianos leen su Biblia todos los días. Y espero de verdad, iglesia, que nosotros nos encontremos en ese 16% de personas. Pero la triste realidad, lo que nos muestran las estadísticas, es que no vemos fe en la iglesia de Cristo porque no tenemos comunión con su palabra. No tenemos una iglesia con hambre de la palabra de Dios. Porque ¿de dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios y de creerla. Y si no escuchamos la palabra y no la creemos, entonces ¿cómo podemos crecer en fe? Ahora quiero que se imaginen por un momento, y esto sería muy difícil de creer, yo lo sé, pero imagínense por un momento que yo llego aquí frente a ustedes y yo les digo: yo solamente como una vez por semana y me siento súper bien. Yo como una vez los domingos y el resto de la semana puras ayunas y estoy súper bien. Yo creo que ustedes estarían muy preocupados por mi salud y le llamarían a mi esposa y le dirían: dale a ese pobre hombre de comer. No podemos sobrevivir, no podemos estar saludables si comemos una vez por semana. Es un hecho. Sin embargo, muchos de nosotros estamos muy contentos con tener una comida espiritual por semana, que consiste en un sermón de 30 minutos y si acaso leer el verso que nos da la aplicación de la Biblia todos los días, pero no estamos en esa constante comunión con la palabra de Dios. Y la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Es muy difícil tener fe, iglesia, cuando tenemos anemia espiritual. Y es por eso que necesitamos tener una constante comunión con la palabra de Dios. De hecho, vean lo que nos dice Pedro sobre cómo nosotros debemos de actuar delante de la palabra de Dios, o cuál es la actitud que nosotros debemos de tener delante de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice esto. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Deseen como ¿qué? Como niños recién nacidos. Ahora, yo no sé esto con certeza porque no he tenido un bebé jamás, pero me han contado mis amigos que están teniendo bebés a cada rato en esta iglesia que los bebés no comen 3 veces al día. Y veo a muchas mamás diciendo: ajá, amén. Los bebés comen todo el tiempo. Un bebé recién nacido todo el tiempo quiere más comida, quiere esa leche que lo nutre, que le hace crecer. Y esta es la actitud que nos dice Pedro que debemos de tener delante de la palabra de Dios. Ser como ese niño recién nacido que constantemente va a esa fuente de nutrición. Mis hermanos, si queremos crecer en fe, tenemos que ser como ese niño recién nacido que constantemente va a la palabra de Dios. Y Dios desea que vayamos constantemente a su palabra, porque lo que Dios más anhela de nosotros es que tengamos comunión con Él. Lo que Dios más anhela de nosotros es que tengamos comunión con Él. Y es precisamente eso lo que nos dice Hebreos 11:6, que es el último verso que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y lo que me lleva a mi última pregunta: ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos a través de la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Hebreos 11:6 dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiero que noten esto, porque es muy importante. El autor de Hebreos no dice: sin fe es muy difícil que tú agrades a Dios. El autor de Hebreos dice: sin fe no es posible
que tú agrades a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo que entendemos que la fe es algo muy, muy importante. Pero nuevamente, esta fe de la que se nos habla aquí no es la fe que yo utilizo para traer un carro nuevo, un trabajo nuevo, no, es una fe muy diferente. Vean lo que dice este verso. Hay dos palabras claves que vemos en este verso. Vemos que la fe nos lleva a acercarnos a Dios y nos lleva a buscar a Dios. Dice así: es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y este, mis hermanos, es el propósito de la fe: acercarnos a Dios. Es lo que Dios más anhela, que nosotros nos acerquemos a Él a través de la fe. Dios desde el principio ha buscado tener una relación con nosotros a través de la fe, porque la fe lo que hace es poner nuestra plena confianza en Dios y remover toda confianza en nosotros mismos. La fe da su lugar correcto a Dios y lo pone como nuestro supremo tesoro y nos lleva a entregarnos por completo a Dios. Pero sin fe, lo que declaramos es nuestra independencia de Dios. Declaramos que no necesitamos a Dios. Una vida sin fe es una vida sin Dios. Pero la fe nos lleva a una constante búsqueda y dependencia de Dios. Y mientras celebramos esta temporada de Adviento, quiero que recordemos qué es lo que celebramos. ¿Cuál es la fe que celebramos en esta temporada de Adviento? Celebramos que Dios tuvo un anhelo tan grande de estar con nosotros que envió a su Hijo unigénito a esta tierra a vivir entre nosotros. Y hace aproximadamente 2000 años Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, nació como un bebé a través de la Virgen María en un humilde pesebre en la ciudad de Belén. Y lo que celebramos en Navidad es que ese niño vino con un propósito muy específico. Ese niño vino a nacer en esta tierra para después poder morir en esta tierra crucificado como un criminal, humillado y golpeado y atravesado por nuestros pecados. Y Él hizo eso para que a través de la fe nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Para que por la fe en Él nosotros pudiésemos tener una relación restaurada con Dios. Porque esta es la realidad, iglesia. Todos nosotros, los pequeños y los grandes, todos hemos pecado y todos estábamos alejados de la gloria de Dios. Por nuestro pecado nosotros no podíamos estar en la presencia de este Dios santo y justo, y lo que nosotros merecíamos era estar separados eternamente de la gloria, de la bondad y de la santidad de Dios. Pero Dios anheló tanto estar con nosotros que envió a su Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados, para que a través de la fe en su Hijo nosotros pudiésemos tener una relación restaurada con Dios y nos pudiésemos acercar a Él. Si hay algo que quiero que se lleven de este mensaje es cuánto Dios anhela estar con nosotros. Recuerden que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nadie tuviese que estar perdido, sino que todos pudiésemos tener una comunión eterna con ese Padre que nos ama y anhela estar con nosotros. Quiero hacer esta distinción y quiero que quede muy claro. Dios no quiere que vivamos vidas de fe porque Dios necesite algo de nosotros. A veces pensamos que Dios nos necesita para hacer su obra. Dios no nos necesita. Dios es Dios y Dios va a seguir siendo Dios. Vivamos vidas de fe o no vivamos vidas de fe. Dios quiere que vivamos vidas de fe porque a través de la fe nos acercamos a Él y nos hacemos dependientes de Él. Dios no necesita nada de nosotros, pero Dios anhela estar con nosotros. Quiero que recordemos cuando fuimos salvados. No fuimos salvados porque tuviésemos nada que ofrecerle a Dios. Al contrario, fuimos salvados a pesar de que no teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios. Y fuimos salvados únicamente por el gran amor que Dios tiene por nosotros y por cuánto anhela estar con nosotros. Amén. Ahora, para terminar, tal vez mientras iba a través de estos puntos, mientras hablaba en este estudio, tal vez hubo ciertas cosas que te confrontaron. Tal vez tú admites que cuando ves tu vida
y ves esta fe de la cual habla Hebreos capítulo 11, de entregarte por completo a la voluntad de Dios, de perder la ansiedad del futuro, tú sabes que no hay en ti este tipo de fe. Tal vez reconoces que tu fe es débil porque no pasas tiempo con la palabra de Dios. O tal vez reconoces que en tu vida no ves este deseo de constantemente acercarte a Dios a través de la fe. ¿Les confieso algo? Yo tampoco. Yo tampoco. Y yo caigo corto en cada una de estas áreas. Pero la carta a los Hebreos nos da una última palabra de ánimo para todos aquellos que caemos cortos en este caminar de fe. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de fe que tenemos por delante. ¿Y cómo hacemos esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inicia y Él la termina, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿y ese gozo qué era? Estar con nosotros. El gozo puesto delante de Jesús era estar con nosotros. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menosprezando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta instrucción es muy sencilla, mis hermanos. Corramos con paciencia, pero sin retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y sigamos con paciencia esta carrera, buscando cada día más y más de Cristo. Y tengamos los ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tus ojos en su cruz, pon tus ojos en el Evangelio y deja que el amor y el poder del mensaje del Evangelio te lleve cada día a buscar más y más a Cristo. Amén. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a romper el velo, a romper esa barrera que nos separaba, Señor. Tan grande fue tu amor por nosotros que diste lo más preciado que tenías, a tu Hijo unigénito. Y Señor, estamos agradecidos. Estamos agradecidos porque tú pudiste, Señor, olvidarnos. Tú pudiste castigarnos, pudiste juzgarnos, Señor. Y hubiese sido justo. Pero grande fue tu misericordia en nosotros, Señor. Y grande sigue siendo tu misericordia. Así que Dios, hoy te alabamos, Señor, por tu glorioso evangelio, porque nos has abierto las puertas de los cielos a través de Jesucristo. Y porque tú siempre deseas estar con nosotros, Señor. Padre, te pido que hoy, mientras escuchamos tu palabra, tú nos lleves a acercarnos más a ti, Señor, a tener un deseo más grande de ti, que podamos ser como esos niños recién nacidos que anhelan constantemente esa nutrición que hay en tu palabra, Señor. Te pido que podamos renunciar a nuestros deseos egoístas, Señor, y a ese futuro que nosotros buscamos para nosotros mismos, y podamos simplemente buscarte a ti, Señor, tu reino y tu justicia, sabiendo que tú darás todas las demás cosas por añadidura. Danos esa fe, Señor, y ese amor que nos lleva a venir constantemente delante de ti. Bendito seas, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús.